Vamos rápidamente con lo anunciado. Juan de la Puente, analista político, está enlazado con nosotros para comentar el análisis de la campaña que ha culminado ayer y qué es lo que se viene, también lo que podría venir después tras las elecciones del domingo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al programa. Un gusto, buenos días. Bueno, señor de la Puente, en primer lugar, sabemos que no podemos comentar respecto a resultados de encuestas, ¿no? Pero ayer hubo ya el cierre de campaña de parte de los partidos políticos que están participando en los comicios. Una campaña atípica debido a la pandemia y a varias circunstancias que han estado alrededor, ¿no? ¿Cuál es su balance, su análisis de lo que ha sido esta campaña? Bueno, una campaña larga y que se ha hecho mucho más larga por los sucesos de la pandemia y la crisis económica y la crisis política. Tengo la impresión que el volumen de la crisis ha presionado sustantivamente a la campaña electoral, es decir, ha hecho aparecer como que las respuestas políticas dadas por los distintos candidatos frente a esta crisis parezcan insuficientes frente al volumen de lo que hoy vive el país. De modo que en gran parte, quizás al final no fue así, pero en gran parte de la campaña electoral aparecía como que hubiesen dos países, ¿no? Un país en campaña, en oferta, pero por otro lado un país, digamos, más situado en el corto plazo, en los temas de la coyuntura, la crisis, el desempleo, la alimentación, la falta de oxígeno, de camas, y quizás solo en la última parte de la campaña, con los debates, especialmente el último que organizó el Jurado Nacional de Elecciones, como que estos dos mundos se tocaron, y por esa razón los candidatos centraron en la parte final de la campaña electoral sus propuestas más aterrizadas en el corto plazo, en lo que hoy vive el país. Y por esa razón yo creo que, reitero, es el volumen de esta crisis el que ha impactado sustantivamente en la oferta electoral. Claro, y llama la atención porque usted menciona, claro, estos dos mundos, por así llamarlo, en medio de esta campaña, y lo que uniría a uno con el otro serían las políticas de salud pública. ¿Se han abordado lo suficientemente proligias, ¿no?, por así decirlo, o de manera correcta los temas de salud pública en las propuestas en general en la campaña? Porque esto debería haber sido quizás el eje principal por la coyuntura, y justo ayer el presidente de la República hacía un llamado a un pacto público por la salud pública, ¿no? ¿Esto ha sido suficiente en la campaña y de cierta manera puede también determinar lo que podría venir después en la lucha contra la pandemia? Bueno, yo creo que el primer consenso de la campaña, explicitado, reitero, en las últimas 3 semanas, es la necesidad de vacunar rápidamente a la población como parte de la acción del nuevo gobierno. Es decir, hay un consenso respecto a una vacunación rápida, universal y dirigida por el Estado. A tal punto que un candidato que en las últimas horas se salió de ese libreto y dejó confusamente planteada una idea respecto a que el Estado no debería encargarse de eso rápidamente, tuvo que rectificarse. Entonces, la idea de que el próximo gobierno sea un gobierno vacunador desde el 28 de julio de este año, yo creo que ha quedado sobre la mesa. Y segundo, creo que, por ejemplo, aspectos vinculados a un retorno seguro de las clases, con vacunación de los profesores y la recuperación del tiempo perdido en la escuela pública, y de repente el asunto de la transferencia de alimentos a los más vulnerables, yo diría que son los 3 principales consensos en medio de una polarización sobre otros puntos. Son consensos iniciales, pero yo creo que permiten arribar al hecho de que puede haber un pacto post-28 de julio en esos 3 aspectos, aunque en otros elementos, después de esta fecha, haya todavía polarización o falta de cooperación. Usted menciona la polarización y justamente le menciono respecto a las posiciones ideológicas quizás de los candidatos en general. ¿Qué tan difícil o no desde su punto de vista ha sido para los candidatos centrarse? Porque hay posiciones de izquierda y de derecha, sin mencionar candidatos en particular, ¿no? ¿Alcanzar una línea central es determinante o no, como lo ha visto en la campaña? Fui uno de los primeros en plantear en el mes de febrero, alertar o poner sobre la mesa el asunto del hundimiento del llamado centro político, ¿verdad? Esta elección, a diferencia de otras, ha tenido un centro político débil,
y por lo tanto la afirmación de la derecha y la izquierda. La campaña termina con esa polarización, pero no es la única. Yo creo que hay una polarización vinculada al cambio del modelo económico y la idea del inmovilismo en el modelo económico, es decir, no me toques el modelo. También hay una polarización vinculada a derechos y libertades versus el conservadurismo. Es decir, la crisis tiene un conjunto un volumen de contradicciones, de modo que también hay polarizaciones que se cruzan allí, no es solo una polarización. Veremos en la elección del domingo cuál de la polarización es la más importante. Hay otra, por ejemplo, también entre confianza y desconfianza. No sabemos cuánto disminuirá el volumen de personas que yendo a votar votan viciado, ¿no? Es decir, el sector resistente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, reitero la idea de múltiples polarizaciones. Ya Ecuador, en la elección de la primera vuelta, había demostrado que a veces las... Sí, justamente en Ecuador también van a haber comicios, ¿no? Este fin de semana, la segunda vuelta. Si me escucha, señor de la Puente, estaremos en breve retomando la comunicación con él. Mencionaba la polarización justamente que hay en estas elecciones, ¿no? En el debate que se ha podido, en los debates entre los distintos candidatos, ¿no? Vamos a volver con él, estamos enlazados nuevamente. Justamente le quería hacer dos consultas rápidamente, señor de la Puente. La primera, ¿de qué manera una pandemia, una crisis tanto económica como de salud puede generar, de qué manera genera esto que usted mencionaba, ¿no? La polarización en la campaña? Y de otro lado también algo que quizás no se ha abordado mucho, que es la votación para el Congreso de la República. ¿Qué tan importante es esto, considerando además los últimos 5 años? Bueno, las polarizaciones se generan por el volumen de la crisis, reitero. Yo creo que en una elección más convencional probablemente hubiese sido claro de que hubiese una sola polarización, una sola disyuntiva del país. Y el hecho que nosotros tengamos hoy día un escenario donde al mismo tiempo hay fragmentación y hay división, es decir, hay 18 listas, pero además hay varias derechas, varios centros y varias izquierdas, ofrece un cuadro, digamos, de múltiples disyuntivas que hacen que el elector probablemente o se confunda o tenga distancia, ¿no?, y resistencia a votar. Y en relación al asunto del Congreso, es evidente que el primer efecto del escenario de la fragmentación más división es que todos los candidatos se achatan hacia abajo y tienen poca capacidad de acumular votos y por lo tanto de jalar a sus listas parlamentarias. La idea de tener un Congreso con 10 10 bancadas de inicio es la idea de una fragmentación parlamentaria. El partido que gana la elección probablemente no tenga más de 40 votos en el Parlamento y entonces le va a ser difícil formar una mayoría propia o ser parte de una mayoría gobernante en el Parlamento y por lo tanto más cercana al Ejecutivo. Esto de plano indica ya una distancia entre los dos poderes del Estado. Nosotros ya hemos visto en el pasado cercano cuál es el efecto de una falta de una sintonía absoluta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Claro, sí, señor de la Puente, justamente lo que comentábamos, ¿no?, respecto a la elección al Congreso de la República, ¿no?, lo que ha sucedido en los últimos 5 años, ¿no? En campañas anteriores se escuchaba mucho la palabra concertar, concertación, se escuchaba mucho de parte de los candidatos. En esta oportunidad no se escucha tanto esta palabra, ¿no?, llamar a la unidad. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esto? ¿Es una característica propia de esta campaña? ¿Obedece quizás a lo que usted mencionaba, la polarización? ¿Y qué consecuencias también puede tener esto de cara al futuro, a los próximos 5 años? La impresión es que el Perú tiene como sobre la mesa dos demandas, la demanda de cambio y la demanda de unidad. En la campaña electoral hubo candidatos que plantearon con mucho énfasis la demanda de cambio y otros con mucho énfasis la demanda de unidad. Y solo en la parte final de la campaña, algunos candidatos, en realidad estamos hablando de Verónica Mendoza, de Keiko Fujimori y probablemente algún otro más, quizás Hernando de Soto, plantearon la necesidad de construir gobiernos más amplios, más anchos, más plurales que su propia identidad partidaria, con distinto nombre, el gobierno de Chavase o Coalición Democrática.
Y yo creo que después del 28 de julio, después de la segunda vuelta, va a ser mucho más insistente esta necesidad de encarar al mismo tiempo el asunto del cambio, pero también el asunto de la unidad. No me resulta fácil pensar que un gobierno pueda transitar después del 28 de julio diciendo no voy a hacer cambio y no voy a hacer innovaciones, y también decir voy a gobernar solo. Entonces, el pacto vendrá como una necesidad misma del momento, aunque los partidos no lo quieran, ¿no? Finalmente, ¿de qué manera, en qué sentido va a afectar o no la pandemia el día de la votación? ¿Y qué implicancias puede tener también para la segunda vuelta, la cantidad quizá de personas que no asistan a votar? El año 2016, 4 millones de peruanos no fueron a votar, y casi 3,5 millones de peruanos que asistieron a votar viciaron su voto. Y ahí tenemos entre 7 y 7,5 millones de peruanos que, digamos, o invalidaron su voto o no estuvieron afirmativamente en el proceso electoral. Esta cifra quizás no debería ampliarse, aun cuando si es que sube este porcentaje sumado, este número sumado, podríamos tener 10 millones de personas entre que no vayan a votar y o vicien su voto. Yo creo que es importante que la gente vote, que vote sin miedo y que vaya. Yo sé que hay un asunto vinculado a la pandemia, pero me parece también que el Perú necesita dotarse de partidos que vayan a la segunda vuelta con un poco más de legitimidad. Si los dos que van a la segunda vuelta suman 25, 30%, es un resultado en términos políticos, y los que suman más del 50% implica otro resultado en términos políticos. Lo ideal sería que los dos candidatos que vayan a la segunda vuelta sumen un volumen de votos, de modo que les sea más fácil conquistar votos en la segunda vuelta. Por esa razón, el votar afirmativamente y al mismo tiempo acudir a las urnas es muy importante para efectos del futuro del país. La representación también del electorado en las próximas autoridades que serán electas, tanto este domingo como en una eventual segunda vuelta, que es lo más probable que esto ocurra. Muchas gracias, señor de la Puente, por su tiempo y por la información. Estaremos comentando seguramente más adelante, en los próximos días, ya las consecuencias del día domingo, de lo que ocurre el día de las elecciones. Muchas gracias por la información.